está pasando? La advertencia que ignoramos, una sobra. Esa noche la copa se movió, pero ninguna de nosotras estaba tocándola. Y luego, alguien tocó la puerta con la voz exacta de un hombre que no había venido. Empezamos en casa de Carla, a quien le decíamos la polaca, por una historia vieja de su familia, porque en la secundaria nadie perdona un apodo. Jugábamos en su cuarto, con seguro, de día y en secreto. No por miedo de nosotras, por miedo de Mariana, su hermana mayor. Mariana le tenía miedo a todo, a los truenos, a las películas, a los perros y sobre todo a esas cosas. Decía que hablar de espíritus era abrir la puerta, como si el aire fuera una casa. La familia de Carla era de esas familias recias: rosario, misa, santos en la sala. En su casa, la palabra ouija era casi una grosería. Pero Carla había conseguido una tabla. No por internet, ni por tienda esotérica. La consiguió como se consiguen las cosas peligrosas cuando eres chica, por casualidad y terquedad. Venía en una revista de puestos, de esas de misterios, magia, hechos inexplicables. La tabla era roja, con letras grises, números marcados como cicatrices y símbolos que parecían dibujados para que alguien, algo, se sintiera invitado. Siempre éramos 5. Yo, Lupita, Sofía. A Sofía le decíamos la tabla porque era dura, recta y muy bruta para pelear en la escuela. Carla la polaca y Nadia. Fumábamos a escondidas. Entonces el cuarto se llenaba de humo y la copa, arriba del tablero, parecía flotar como un insecto quieto. Al principio tardaba en arrancar. Luego, cuando agarraba, era como si hubiera un imán. Nuestros dedos ni empujaban. Apenas rozaban. Y aún así la copa se deslizaba rápido, demasiado rápido, como si ya supiera las respuestas antes de que las preguntáramos. Una de nosotras escribía todo en un cuaderno especial. Era nuestra bitácora, como si anotarlo lo hiciera real. Como si lo real se dejara domesticar por tinta. Hasta que un día nos descubrió doña Dalila, la mamá de Carla. Entró sin tocar y nos encontró. 5 chamacas rodeando una tabla roja, humo en la cara, el cuarto oliendo a secreto y a pecado. Nos gritó como si nos hubiera agarrado haciendo algo peor. Nos dijo satánicas, nos dijo indecentes y lo peor, habló con nuestros papás. Fue un desastre. Yo alcancé a agarrar la tabla antes de que la aventara. Y me la quedé. Desde entonces. Y aunque parezca absurdo, una parte de mí sentía que esa tabla ya era mía. No por posesión, sino por compromiso. Como si guardarla fuera a asegurar que nadie más se metiera. Después de eso, tuvimos que buscar otro lugar. En mi casa era imposible. Mi mamá estaba mala, de esas enfermedades que vuelven la casa un hospital. Nadie entraba. Nadie respiraba fuerte. En casa de Lupita no se podía. Vivía con sus abuelos en un departamento chiquito, con un solo cuarto que parecía hecho de puro ruido. Todo se escuchaba. Todo se veía. En casa de Nadia menos. Vivía en una colonia donde tu papá no te dejaba ir ni por error. Y eso si no te tragaba el miedo antes. Nos quedaba Sofía, la tabla. Su casa estaba lejos, en el borde de la ciudad, donde la calle se vuelve terracería y la noche huele a pasto húmedo y zanja. Convencer a nuestros papás fue una guerra, pero al final, con mentiras pequeñas, tarea en equipo, proyecto, vamos a estudiar, ganamos. La casa de Sofía estaba grande, fea y a medio terminar. Piso de cemento, focos colgando, rejas por todos lados como si la casa tuviera miedo de afuera. Y un perro negro, enorme, amarrado, que no ladraba como los perros, ladraba como si estuviera insultando al aire. Esa primera noche, por primera vez, sentimos que el lugar servía, como si el tablero respirara más fácil ahí. Fue ahí cuando Lupita, que siempre era la más ruda, la más bromista, bajó la voz y dijo lo que nunca había dicho.
Yo quiero hablar con mis papás. Nos quedamos calladas, porque en la escuela se decía de todo, pero nadie se atrevía a preguntarle. Los papás de Lupita no murieron. No hubo accidente. No hubo funeral. Desaparecieron. Así lo decía su abuela. Se los llevaron. Lupita quería saber dónde estaban. Quería un nombre, una pista, un lugar. Quería, aunque fuera, un punto en el mapa para que su abuela dejara una flor. También dijo algo que nos celó. Si sale algo real, nos van a creer. Y si nos creen, no nos van a poder callar. Esa noche no solo buscamos a sus papás, pensamos en otros desaparecidos. La tabla, según lo que leímos, agarra señal mejor si te concentras en alguien real. Su cara, su olor, una prenda, una risa. Carla mencionó a un novio de su tía, desaparecido hace años. Dijo que la tía solo lo confesó borracha en una fiesta, cuando la música estaba alta y el silencio ya no podía sostenerse. Nadie habló de un amigo de su papá que antes iba a comer los domingos y un día no volvió. Nadie explicó. Solo quedó el hueco. Yo recordé a un vecino que vivió atrás de mi casa poco tiempo. No hablaba con nadie. Una noche llegaron por él. Y mi mamá, con la voz temblorosa, repetía: por poquito nos toca a nosotros. Sofía no aportó a nadie. Se encogió de hombros, como si no entendiera por qué eso importaba. Esa madrugada jugamos hasta que el humo nos raspó la garganta. Y ahí pasó lo raro. Los espíritus contestaban, sí. Pero cuando les preguntábamos por los cuerpos, se trababan. Se volvían lentos. O se iban. Una noche, por fin, se presentó alguien distinto. La copa escribió un nombre con decisión, casi con prisa: Andrés. Dijo que conocía a uno de los desaparecidos que mencionamos. Dijo detalles, demasiados. Hablaba como alguien cansado, no como un juego. Nosotras le preguntamos lo que siempre queríamos preguntar: ¿por qué se van cuando les preguntamos dónde están? Y Andrés contestó: porque no pueden, o porque alguien de ustedes estorba. La copa se movió un poquito, como si dudara. Una de ustedes sobra. Nos volteamos a ver. De verdad, nos dio risa nerviosa, porque los espíritus siempre decían ese tipo de cosas para dividirte, para que te pelearas, para que la mesa se quedara sola. ¿Quién?, preguntó Nadia. La copa hizo un movimiento mínimo y escribió: no puedo. Luego se fue. La copa se quedó quieta. Nos quedamos con esa frase encima, como polvo que no te puedes sacudir. En eso tocaron la puerta del cuarto. Nos sobresaltamos, porque los papás de Sofía casi no se asomaban. Estaban abajo, tomando cerveza, oyendo música vieja, como si el mundo no tuviera grietas. ¿Quién?, dijo Sofía. Del otro lado contestó una voz masculina, tranquila, conocida. Soy Javier. ¿Puedo pasar? Javier era el hermano mayor de Sofía. Lo habíamos visto un par de veces años atrás. Moreno, alto, ojos claros, de esos que te hacen creer cosas que no deberías creer. Sofía se levantó de golpe y abrió como si le hubiera llegado una visita esperada. Javier entró y miró la tabla sin escándalo, sin burla. Solo la vio. «Eso está pesado», dijo. «Son valientes». Luego se acercó a Sofía y en voz baja le pidió un favor. «Ayúdame a bajar unas cosas del coche. Mi jefe ya se durmió y mamá también. No quiero dejarlo afuera». Sofía se quejó, pero aceptó. Salió con él, y nosotras nos quedamos sentadas alrededor del tablero, oliendo a humo, con el cuaderno abierto y el silencio cada vez más pesado. Pasaron 5 minutos. Luego 10, luego 20. «Tarda mucho», dijo Carla. «A lo mejor se puso a platicar», dijo Lupita, pero su voz ya no era segura.
Entonces ocurrió algo que, hasta hoy, si lo cuento, siento que se me enfría el estómago. La copa se movió sola. No, un poquito. No por accidente, sola de verdad, sin dedos, sin manos, sin ni siquiera aire. Se deslizó rápido, como si alguien estuviera escribiendo con enojo, y escribió 2 palabras. Ya está. Nos miramos. ¿Ya está qué?, susurró Nadia. Y en ese mismo instante, desde afuera, se escuchó un grito. El grito de Sofía. Salimos corriendo. La encontramos en la sala, abrazada a su mamá, temblando como si hubiera tocado hielo con la piel. Decía una frase una y otra vez, como si repetirla la defendiera. No era él, no era él, no era él. Su papá estaba pálido, parado junto al teléfono. Cuando por fin pudo hablar, Sofía contó esto, que Javier la llevó hacia la esquina de la casa, que caminaba raro, que no respondía, que al llegar a la oscuridad, él le dijo, «Espérame aquí», y desapareció. No como se fue caminando, no como se metió a un lado. Desapareció. Sofía se quedó congelada. Quiso correr tras él, pero también se dio cuenta de algo imposible. No había coche. No había nada que bajar. Volvió a la casa con el corazón golpeándole la garganta. Despertó a sus papás y les dijo que Javier había venido. Su papá la miró como si estuviera loca. Javier no ha venido, le dijo. Javier está en su departamento. Mañana trabaja. Sofía juró que era él, que lo vio, que lo tocó, que él le puso la mano en el hombro como en un abrazo, pero dijo algo que no supimos cómo digerir. Su mano estaba fría. No fría de noche, fría como metal guardado. Su mamá marcó al teléfono de Javier. Tardó en contestar. Cuando al fin respondió, la voz era de sueño, de molestia real, de alguien que está en su cama. «¿Qué pasa?», dijo. «¿Por qué hablan a esta hora?». Y ahí, en esa sala, la cara del papá de Sofía cambió, porque si Javier estaba contestando desde su casa, entonces el que tocó la puerta del cuarto no era Javier. En ese momento Sofía gritó como si por fin su cuerpo entendiera, y dijo lo último que nos terminó de romper. «¿Me tocó? Porque yo soy la que estorba». Nosotras nos quedamos tiesas. Lupita, pálida, me susurró al oído una frase que todavía me da vergüenza recordar por lo cruel, por lo exacta. «Es que a ella no se le ha desaparecido nadie». Yo le dije que se callara, pero la verdad es que también lo pensé. Y entonces recordé a Andrés, el espíritu. «Una de ustedes sobra. Ya está». Como si aquello no hubiera venido por curiosidad, como si hubiera venido por alguien. Esa noche nadie durmió. Nos fuimos al amanecer, sin despedidas, sin bromas, sin música en la cabeza. Nunca volvimos a juntarnos. Los papás de Sofía dijeron que le hicimos una broma, que la alteramos, que le metimos ideas, pero la realidad es que la tabla estaba ahí, el cuaderno estaba ahí, y la copa se había movido sola. Yo guardé la ouija en una caja y la escondí en el fondo del closet, debajo de ropa vieja, como si el algodón pudiera tapar lo que no se puede tapar. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, me despierto con la sensación de que alguien está parado fuera de mi puerta, no tocando, solo esperando. Y lo peor no es pensar en fantasmas. Lo peor es esto, que esa cosa imitó la voz perfecta de Javier, que conocía la casa, que sabía cómo pedir un favor y que de alguna forma supo también una verdad que no queríamos mirar, que hay puertas que no se abren con llaves, se abren con nombres, y cuando las abres, algo aprende a hablar como tú. Si un día escuchas que alguien que amas te llama, pero la voz suena demasiado perfecta, no respondas.
Porque a veces lo que contesta no es humano. Es solo una imitación con hambre.